Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y Producciones sin Contexto. Ya empezó octubre y ya no me acuerdo cuántos años hemos hecho esto, pero sí, ya son bastantes. Ahí está en nuestras redes sociales. Pueden ver el Tintubre, que es nomás un reto si quieres dibujar una cosa al día y quieres hacerlo dibujando cosas relacionadas a Leyendas Legendarias. Puedes empezar hoy. Sí, y nos manda esos dibujos porque se van poniendo en nuestras redes. Yes. Perdón, sí, etiquétanos, compartimos y todo se pone chido. Pero por favor, si llegas a la mitad, no te preocupes, güey. No pasa nada, güey. Sí, no no es a importa, huevo ajá. dibujar todo el mes. Sí, si no tú alcanzas quieres a nada más todos, no pasa nada. dibujar nada más 5, haz nomás 5, güey. No pasa nada, nomás para desestresarte ahí. Que Sí, dibujes 2, 3 güeyes y vámonos. Sí, y también recuerden que si quieren contenido extra o algunos regalitos sorpresa, un guión firmado o algo, todo lo pueden encontrar en patreon.com/leyendas podcast. Así es. Y también celebrando octubre, hoy sacamos la canción de Don't You Leave Me Halloween de The Real Antonios. ¿Ustedes dónde escuchan? ¿Versión en inglés? La versión inglés de No Me Dejes Halloween. Ahí está ahorita ya para escuchar. Terminando este episodio, váyanse a... Yo no sé si te diste música. cuenta, Borre, pero desde que nos enteramos que iban a sacar la versión en inglés, güey, Morrissey empezó a cancelar conciertos. Güey. Sí. No, es que de seguro huele a garnacha. Sí. De su medio. Eso es. Sí, los dejamos con el episodio 344 de Leyendas Legendarias. Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Es otro miércoles macabroso. Oh yeah, ya estamos en octubre. Ya estamos de vuelta en nuestro espacio. Ya no estamos en una sala de interrogación extraña a las 3 de la mañana. En el casting de porno, güey. Sí, ha faltado un sillón allá atrás. Pues este es un episodio muy especial para Ramferi. Ok. Para nuestro director, el Ram the Man. Por fin vamos a hablar de Roman Polanski. Va dedicado a todas esas personas que han perdido un disco duro en su vida, güey. Este episodio. Con todo su trabajo de edición. Aparte, es un episodio muy especial para todos nosotros que estamos aquí en Juaritos, güey. Porque Ciudad Juárez is the number one. Y nos vamos a dar cuenta que es the number one en muchas otras cosas. Oh, no. Si de algo sabemos en México es de las historias míticas de narcos de antaño. Hasta tenemos un género musical específico para contarlas, en el que se mezcla la historia oral y la ficción en un caldero de instrumentos de viento. Claro, el reggaetón. Hoy les voy a contar. Imagínate a Bad Bunny, güey, haciendo un corrido acá. En el Super Bowl. Sobre el primer narcocorrido que data de hace casi 100 años, güey. Y el himno nacional mexicano. Está bien belicoso esa Sí, madre, sí, está güey. súper, güey. Si Empieza- le agregas unos chau, chau, queda cabrón, güey. Esa madre. Tú nomás truena el bajo, güey. Sí. Y todo esto está conectado a una mujer fascinante, sanguinaria, brillante para los negocios y con una historia de película. Este es el caso de la juarense Ignacia La Nacha Jasso y su imperio de morfina, la verdadera abuelita del narcotráfico. Ay, güey. Ignacia. Nacha. Doña Nacha. Nacha, Doña mi Nacha. pompis. La primer Queen Pin de Ajá. México es de Juárez y el primer narcocorrido se escribió en Juárez. Para ella. Wow. Ahorita te voy a contar, pero sí, ella lo A su red pidió. operativa. Sí. Sí, Ok. ella fue. Puedo nada más como que, asentar que no me enorgullece eso. No, obvio, pero sé que Ramble, Sí, ¿no? él me pedía mucho esta historia. Pero ya está bien erecto Ajá. allá atrás. Yo la conocí esta historia por Ram. Pero antes de empezar a hablar del reinado de la Nacha, es necesario que nos pongamos en contexto.
Hace 100 y cachito años las cosas eran bastante distintas en lo que a drogas y su comercialización concierne, excepto por una constante. No había gomitas. No habían gomitas, güey. Pero la constante de todas las constantes en la historia de este país, Estados Unidos y su gigante sombra en la forma de los arcos de McDonald's, güey. Eso no ha cambiado. Eso sí. En The Dope, The Real History of the Mexican Drug Trade, el periodista político Benjamin T. Smith habla de los inicios del narcotráfico en México como un fenómeno que no se puede separar de la demanda monumental y sostenida de drogas por parte del público estadounidense. Y cito, América tiene un longevo y enorme apetito por los narcóticos. A finales del siglo XIX se estima que entre un 2% y un 4% de la población de Estados Unidos era adicta a la morfina. Y un siglo después de eso, América estaba consumiendo el 70% de la cocaína que se producía a nivel mundial, güey. No seas mamón, güey. Se Los la 80. clavaban, güey, todo, güey. Por eso los 80 estuvieron bien cabrones. Por O sea, eso hay y de- Gremlins 2, güey. Y de ese porcentaje, ¿cuánto habría estado en Hollywood, güey? Sí, por Sí, eso. güey. Gremlins 2 era una mesa de coca. Dijo, todo el Sí, mundo meta la cara ahí y luego dígame un gremlin. Una araña. Charlie Sheen solo, güey. Un gremlin de electricidad, güey, que se meta al teléfono, güey, y luego le marquen y se queda atrapado ahí en hold. Y pinche Carlos Esteves, güey, neta. Ahora, la proximidad y la demanda son incentivos enormes que, a costa de la paz de la sociedad mexicana, han determinado distintas eras del narcotráfico. Claro, también hay asuntos extra como el pánico moral que han dificultado un enfoque de reducción de daños y legalización de las drogas en la gestión de la salud pública en este país. Sin embargo, cuando se analiza lo suficiente, todo regresa al dinero sucio que mucha gente de ambos lados de la frontera está metiéndose a sus bolsillos a costa de todos nosotros. Realmente, al final de cuentas, por más que le echemos la culpa a que ellos la consumen, nosotros la vendemos. Y siempre se va a manejar que es el dinero lo que va a mover todo eso, ¿no? Pero en 1908, en el ocaso del porfiriato, tu época favorita. El ocaso específicamente. Apunté a Lolo, para los que nos están escuchando. Ahí tienes un cuadro, ¿no? En tu sala. Sí, güey. su porfirio está en vergas, güey. Sí, de las vías del tren, güey. así de- Me estás confundiendo con Chumel, güey. Así le... Al lado de soltar a López Dóriga, ¿no? Me estás confundiendo con tu otro compa blanco. No, son dos, güey, es difícil. Sí. Todos se parecen. Digo que en 1908 México metió a la entonces cárcel de Belém en el centro de la Ciudad de México al primer narco, entre comillas, convicto. Todavía no se manejaba así como que el término tan abiertamente. Pero él era José del Moral, güey. Apodado por la prensa como Pepe Morales. el rey de los grifos. El rey de los grifos, güey. Güey. ¿Qué pasó, Ramfi? ¿Dónde quedó tu título? Güey, pero título nobiliario. tristemente se aprovecharon la oportunidad de llamarle Pepe Grifo, güey. Ajá. Ahí estaba. Oye, sí, ahí estaba. Ahí Pepe estaba, Grifo, güey. ajá. No, Pepe pero el Grillo. rey de los grifos está bien chingón, güey. Soy el Sí, está chido. güey. dope más dope. El Gryffindor. Pero no desaprovecharon el chance de generar lo que sería el primer pánico moral alrededor de la marihuana que se haya documentado en México. Los medios de la época llamaron a Del Moral un envenenador público y decían que le habían incautado suficiente marihuana como para drogar a toda la Ciudad de México. No Toda, mames. güey. Toda, güey. Toda. Wow. Toda, lo cual pudo haber estado muy chingón, la neta, güey. Pues. Pero el porfiriato decidieron ser unos apretados Ujú. y decir, no, ahorita lo importante es el ferrocarril, no oír a Bob Marley. Güey. Al final, la condena para el rey de los grifos fue solo de 5 meses en la cárcel por vender mota sin licencia. Muy bien. Wow. O sea, era un farmacéutico Ajá, no amateur. regularizado. No regularizado, güey. Ahorita voy a llegar a eso. Sí, así era. Exactamente, güey. La ilegalidad de la marihuana en esa época de México no era necesariamente como la concibimos actualmente. De hecho, la mayoría de las drogas duras, entre comillas, fueron legales y usadas como medicina una buena parte del siglo XIX. Todo lo que hablamos que le dabas cocaína a los niños. Simón. Tanto en el contexto rural como en la ciudad, la marihuana tenía aplicaciones médicas, pero el uso recreativo estaba mal visto. Ok. Ajá, era más una cosa de pudor. Simón. Así de que, ay, guácala. Ajá, fumas. Sí, o sea, es de como venden marihuana en las farmacias del ahorro, pero no puedes Pero no puedes fumar. No lo puedes hacer de manera recreativa. Sí. Es que imagínate andar en tu calle y luego darte un traguito de Pepto Bismol, güey. Pues se ve culero, güey, ¿no? Así, ¿por qué está tomando Pepto Bismol, mamón? Sí, güey. Chéquese, compa. ¿Traes Chéquese. diarrea o qué? No, güey, me mama el sabor así, güey.
Sí, no es como que de Gis repente- rosa, güey. Eso sabe el Pepto de Gis rosa, güey. Imagínate ir en un road trip con dos compas que uno nomás esté chingándose en iPhone en el asiento de atrás, güey. Qué pena, ¿no? Se llaman brincos. Brincos de realidad, güey. Time travel. No quiero estar escuchando a Sam hablar durante 6 horas. Saludos al Sam. Sí. Brincos de realidad, güey. Pues Del Moral escribió una carta de apelación mientras estaba en el bote, en donde se expresaba con mucha elocuencia eso, en contra de los prejuicios que generaban una actitud moralista contra una planta que era a todas luces medicinal. Ujú. Qué bonito, ¿no? Hacer todo- Por eso ese güey era el rey de los grifos. ¿no? Ajá. Él sabía qué pedo. sabía, güey. güey. Él abría la llave y No corría mames, todo. güey. Todo el mundo la fuma para curarse. Carnal. Es una planta, carnal. ¿Qué tiene más? Si Dios puso Y luego la planta. Nada más aquí. tenías que decir, no, es que me duele un chingo la pierna, güey. Ya con eso se me calma. Y ya, ¿no? O sea, y nada, finta era recreativo, güey. Pues tan solo 2 años después del arresto de Del Moral, estallaría la revolución y la marihuana se transformaría en la forma predilecta de lidiar con el trauma de la violencia y las dificultades de la guerra para muchos combatientes. Ahí también era medicina. Güey. Ujú. A pesar de eso, 10 años de uso relativamente extendido, de 1910 a 1921, más o menos, la marihuana no se hizo ni más legal ni menos estigmatizada. Güey. La mota era para los jodidos, los huevones y los criminales, como los tatuajes. Güey. Ok. Durante mucho rato, la marihuana y el alcohol eran las únicas sustancias percibidas como un problema social, güey. Ujú. Por lo mismo, güey, digo, era de pudor, era de que nomás la gente pobre y culera y sin estudios se pone borracha y fuma mota, Fumaba, güey. güey. Puro clasismo. Sí. Simón. Pero obviamente había mucho más de dónde escoger cuando alguien se quería poner, como dicen los científicos, hasta la madre. En la segunda mitad del siglo XIX, la industria química comenzó a sintetizar ciertas drogas ya presentes en plantas de uso empezó a sintetizar ciertas drogas ya presentes en plantas de uso en muchas medicinales ancestrales como la codeína, la atropina, la morfina, la mescalina, los barbitúricos y finalmente la heroína, de efectos más potentes que las anteriores. Tenemos todo un episodio, vayan a ver si no han escuchado el de la heroína. Es fascinante la historia del ser humano y nuestra obsesión con no tener dolor. Ajá. Con salirnos de la realidad un ratito. Sí. Con esos saltos de realidad se puede conseguir uno. De 6 horas en 6 horas. Ah, mira, llegamos a California. Ah, ya se acabó la gira. ¿Cómo me fue? ¿Cuándo nos pagan? Pues estas nuevas drogas eran comúnmente vendidas en farmacias o las tradicionales boticas. Como, de hecho, el pendejo es el Chapatín, ¿cómo se llama? Doctor Doctor, Chapatín. era doctor. Ese güey tracaleaba morfina y Sí, opio, güey. Ujú, sí, Y siempre. menores de edad. Ah, sí, cierto. Pinche vato, güey. Cierto. Ajá. Se nos acabó el humor. Te digo que todo esto eran remedios efectivos contra un montón de padecimientos aleatorios. Se podían adquirir con facilidad y sin receta. Y el consumo no era penado y era parte de la vida cotidiana y le daban a los niños para que se le quitara el dolor de dientes. Ujú. Había cocaína en la Coca-Cola y habían opiáceos diversos en el jarabe de los niños para quitarles la tos. Todo el mundo andaba hasta las chanclas con cierta regularidad, pasándosela bien verga. Un niño acá. Ya, mamá, ¿no traes desenfriolitos? Acá rascándose madre y cuello. Mamá, Mamá. Y el botiquero se te lo traía hasta acá. Ay, ando bien malo, mamá. Ay, güey. Bien erizos ya los chavillos acá. Sí, güey. Coca-Cola con coca, pues se llama coca. Sí. O sea, así empezó, güey. Tenía Coca Leaf, no cocaína como Ajá. la conocemos. pero- Pemberton se llamaba el güey que le hizo. Ajá. No tenía hoja de... Y Coca Nut también, ¿va? No es... Ay, qué pedo. Las alergias. No mames. Cambio de estación, güey. Son las alergias. Reflejo muscular. Sí, es lo que iba a decir. Memoria muscular. Sí. Pues el historiador Ricardo Pérez Montfort describe así la normalidad con la que se consumían las drogas. Y cito: en los ambientes bohemios, en el mundillo artístico y literario, en las altas esferas aristocráticas, en los mandos medios y superiores del ejército revolucionario, entre la tropa raza, entre profesionistas y clases medias, y no se diga en los cabarets, en las farmacias, en las penitenciarías o en los llamados bajos fondos, el consumir suapatle, una hierba analgésica que se usaba para calmar el dolor de parto, toloache, opio, marihuana, codeína, pastillas Joudé, colchichina, polvos de Dover,
opio e ipaquecuana para los resfriados. Ipaquecuana. Opio e ipaquecuana para los resfriados, güey. Te perdiste la cabrón. parte más importante, pero necesitamos conseguir ipaquecuana, güey. ¿Qué es eso, güey? No Ni sé, siquiera güey. No qué sé, es, pero se te quita la gripe en chinga. IPCAC. ¿Cómo se llama? El que te hace- IPCAC, el que te hace Sí, IPCAC, que es el que no, necesitamos estás- conseguir. Sí, necesitamos Hay que conseguir hacerle 3 IPCAC. con Paquecuana. ¿Cómo se llama esa madre? Ipecacuana. Ipecacuana. Ipecacuana para los resfriados. Morfina en jeringas de Pravaz y asteroína en sus más variadas formas. Era visto como algo propio de la sociedad en su momento. Muy bien. Wow, güey. Todo el mundo está metiendo de todo, güey. Ajá. Más que ahorita, güey. Sí, ilegal. Ilegal. Sin chance de ir al bote, güey, ¿no? Porque... Ujú. Sí. Pues ve este güey que tenía suficiente mota para drogar a toda la Ciudad de 5 México. Le dieron meses, 5 sí, meses, güey. Y por no tener permiso, no era por tener... Simón. O sea, ese güey puede ser el Joker de la Ciudad de México, güey. Ujú. Doxeando ahí a todos los... Doxeando. Sí. En sus direcciones. Drogando. Mota. Ajá. A todos. Yes. Droxeando a todos. Pero, como todo lo que sube tiene que bajar, al final del siglo XIX y principios del XX ocurrió un cambio radical en la percepción sobre esta clase de droga. Surgieron ideas cientificistas que conceptualizaban a la sociedad como un cuerpo y consideraban que las drogas desintegraban el tejido social, güey, por lo que se debía prohibir para evitar el degenere generalizado, güey. Y estas ideas también coinciden con el alza del fascismo, lo cual podría no tener una conexión o podría tener todo que ver con cómo controlas a la gente. Con y- las vías, ¿no, güey? Yo tenía entendido que como que cuando estaban construyendo las vías del tren que iban por la frontera, los gringos como que se le hacían de pedo a los mexas y estos güeyes andaban grifotes y que no les daba miedo, güey, enfrentarlos, o sea, reprocharles. Y estos güeyes, güey, es que estos güeyes se les metió el diablo. Creo que de ahí viene Es el que término también- de quemaron las patas al diablo. güey. O sea, al mismo tiempo hay todo un movimiento del lado gringo, güey. Ujú. Que, o sea, Con DuPont. que estos güeyes estaban también, como, pues, diciendo que todo este pedo estaba mal y del diablo la chingada. Y empezaron una campaña en la que decían que los soldados mexicanos se ponían bien locos con marihuana. Ah, Ajá, ese sí. pedo, ¿no? Pero es fake. Pero era, o sea, no era. Es fake. DuPont Ok. inventó Los estaba las fibras demonizando. Sí. Inventaron las fibras sintéticas, nylon y todo esto. Y el hemp, Hemp. Ujú. que viene en la planta de la marihuana, Sí, el macho, cáñamo. el Ajá. cáñamo, era la competencia. Entonces empezó DuPont toda una marcha contra la marihuana y el hemp en sí, Ajá. al grado donde parte de lo que hicieron fue satanizarla y como se agarraron del miedo racista contra los mexas en las fronteras para decir, los mexas violadores, literal, Ajá. decían lo mismo, se fuman y luego vienen Sí, acá y los violan a chinos nuestras también, ¿no? Que mujeres. los chinos acá. Sí, man. Pero era cerraban para los ojos, impulsar que hicieran ilegal la mota para que DuPont pudiera dominar el mundo de los textiles. Así es. Fíjate, güey. Fíjate nada más. Todo lo que hicieron. Todo al güey, final tiene, o sea, tú nada más tienes que rastrear el dinero. Y Sí, vas a follow llegar the money. A la respuesta. Follow the money. Follow the money, money. A partir de ese momento, meterse 18,000 variantes del opioide al día dejó de perfilarse como un tema de elección individual, güey. La perspectiva de la ciencia cambió. Los médicos comenzaron a hacer pruebas de corte científico para aprobar o negar sus efectos, como los estudios de Sigmund Freud, en los que alababa los usos de la cocaína para tratar a sus pacientes y que no fueron bien recibidos en la comunidad psiquiátrica. Dato divertido que aprendí justo hoy. Sigmund Freud fue el güey que operó a más de 400 anguilas para encontrarles los pitos, güey. Ese güey estaba bien raro. Nadie ¿no? sabía, hasta ahorita acaban de ya medio saber dónde se reproducen, pero nadie sabía Simón. cuáles eran hembras machos y cómo se reproducían. Ajá. Y fue Freud el que analizó más de 400 Pero hasta la anguilas. fecha no se sabe, va, güey. Nada más de repente salen a un Creen lugar y que ahí luego por el Pacífico, salen otra ajá, vez pero no las han grabado cochando. cogiendo. Imagínate si un científico que hace, estoy tratando de grabar una anguila cochando, güey, pero nomás Pero no se deja. no. Yo pensé que iba a decir, ese güey vio a las anguilas dándose toques, ¿no? Y les cancelaron la moto. No, estaba buscando el pito de las anguilas, güey. Freud, o sea, come on. Bueno. No, hay Y la un- esposa, no mames, búscame el Clipton. Y no, todos buscando. Espérate, mamá. Su ¿qué mamá, diga? su mamá. Había un beat del Neil Brennan que decía que, o sea, Sigmund Freud obviamente tiene mucho sentido que un güey que estaba en coca inventara la terapia, güey. Así de, a ver, cuéntame todo, cuéntame todo. Tengo todo en el una tiempo del hora, mundo. ya vete, ya no te quiero ver hasta la semana que entra. Pinche Freud, güey. Pues luego, a principios del siglo XX, las sociedades de temperancia que venían del puratismo protestante hicieron presión en Estados Unidos y lograron la prohibición del alcohol. Pinches doñas, güey. Yes. Que ya sabemos cómo acabó en cuanto a lo que tiene que ver con el nacimiento del crimen organizado, güey. Ajá. Y que formó todo el crimen organizado. en Ya todos no lados. pueden tomar aquí. Y luego,
Y todo esto se conecta a Juaritos y todas las fronteras de México. Simón. Ahora, la prohibición en Estados Unidos también tuvo otro efecto, uno no intencional y poco reconocido. Al prohibir las actividades ilegales con un simple decreto, los legisladores simplemente las trasladaron unos kilómetros al sur. Los problemas de Estados Unidos se convirtieron en los de México, que no eran tanto problema para las fronteras, ¿verdad? Nos faltó a madre, en el sentido Del de dinero. económico. Pueblos agrícolas tranquilos como Ciudad Juárez, Tijuana y Mexicali en esos tiempos se transformaron literal casi la noche a la mañana en grandes centros de actividades ilegales. Se han visto las fotos, ¿no? De Juárez. Ahí puse varias. Como Las Vegas, ¿no? Acá. De los 30 a los 50, holy fuck, Las Vegas, neones, 10,000 personas Tijuana diarias también cruzaban. está bien Sí, cabrón. güey, No más. tenían cebras, güey. Y ahí se satisfacían los deseos de los estadounidenses, pero de forma clandestina, güey. Con dinero estadounidense y mano de obra mexicana se construyeron bares, burdeles, hipódromos, casas de apuestas y lugares. Lo que uno hace, güey, para que los gringos vengas a cocharte un donkey, güey, ¿no? O sea, hacer un donkey show, mamón. O sea, hasta Yo este creo extremo que, de- o sea, eso nomás fue un güey que ya traía ganas y dijo, ¿cómo los entretengo? A ver. Es un güey que dijo, soy bueno para cochar burros, güey. ¿Cómo hago dinero de esto? Para que me cochen los burros. Es un ¿no? emprendedor, güey. Sí, 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 ajá. fue un pato de Monterrey que Que dijo, está mira, bien, aquí hay business. que está bien emprendido del burro. Ay, de las orejas lo jalaba, güey. Ya merito. ¡Ay, no! ¡San Pedro! El güey va otro. Digo, hipódromos, que ves que el hipódromo de Juárez teníamos los galgos con changos. Un tío mío me acaba de decir que le tocó verlo, güey. Güey, No fue, fue en los 80s todavía. ¿Todavía güey. había? Yo creo que no, ya nomás había... Ajá, A Sucesos mandaron una foto, güey, de los... De los Eso sí me changuitos, acuerdo, sí. me acuerdo. Están bien verdes. Sí, un tío mío me dijo, a mí me tocó verlo. Así de que, ¿what? A remeternos, güey. Está abierto el... Todavía existe, tiene una Sí. escalera preciosa, flotante. Ahorita es un skatepark, güey, esa madre. Qué chingón. Y obviamente, aparte de todo esto, estaban los opium dens, ¿no? Los Ajá. casas de consumo de opio, güey. Simón. Y estos lugares se llenaron de mexicanos también que huían de la violencia y el hambre causados por la Revolución Mexicana. Todas las fronteras fueron un gran lugar de inmigración, ¿no? De desahogo. Incluso después de la derogación de las leyes más estrictas de prohibición, la insaciable demanda estadounidense siguió moldeando estas nuevas redes del crimen organizado. Y en medio de esta industria boyante de la ilegalidad estaba la Nacha Jasso, güey. Fue la primera narcotraficante mexicana en contratar a cocineros chinos para la elaboración de morfina casera, güey. Ok. Cuando fueron detenidos, se trasladó a Guadalajara, la capital farmacéutica de México en ese tiempo, y estableció contactos con un antiguo químico de la policía Ok. para poder continuar. Era el Walter White, güey, del opio, esta señora, güey. Ante Say la... my name, la cara. Nacha. Qué verga. Yo soy la que toca, mijo. Pásele, ya está el mole. Yo soy el peligro. Ante la presión de las autoridades estadounidenses y mexicanas, la obligó a cerrar sus puntos de venta en la zona roja de Juárez. Inventó los primeros picaderos. Yay. Ajá. O locales clandestinos de venta de droga, como lo conocemos ahorita Sí, en todos man. lados. Donde Pero empleaba... picadero ya es una palabra como muy noventera ya, ¿no? Ochentera, noventera. desde esos tiempos decían porque se picaban. Ajá. Porque eran lugares para... O sea, porque siento que ya hace 20 años que no escucho a nadie que no sea de la edad Ajá, de mis es que ya no decir hay, güey. picaderos, Ya no, Ay, se ay, acabaron. Ajá. No, yo creo, sí, se pusieron de moda, ya nos dicen así. Son tapias ahora, Pero creo ¿no? que Así, nosotros fue el momento en que conocimos el término picadero Sí, man. en nuestra adolescencia, pero Ajá. se usa desde way Sí, back pero, in the day. ajá, siento que ya Pero no lo he escuchado. ¿Cómo le dicen últimamente. ahora a los opium El dens? punto. Pues el picadero, güey. Pues todo. que ahora ya la pides para llevar, ¿no? Es que sí, ahorita ya Marketplace, ¿no? La neta, güey. Este episodio está de ustedes por Marketplace. No, no te creas, pues no sé, va, güey, pero... No, no es cierto. No sé. El otro día me pidió foto un chota, güey. No mames. Qué ¿Cómo chingón. van los podcasts? Me dice yo, chinga. Ah, No se escucha. No, pero, güey, ahorita ya lo hicieron como algo turístico, ¿no? Le dicen paquimé, güey. A los picaderos esos. Pero no solo inventó el picadero, güey, sino que eran estos lugares clandestinos de venta de drogas para los que no les tocó el término picadero. Pero además ella inventó emplear a viudas, güey.
que administraban drogas a soldados estadounidenses en habitaciones improvisadas en la parte de atrás de sus casas. Ok. Lo hizo como una forma de ayudar. Habían muchas viudas por la guerra y todo. Dinero, y no tenían ingresos. Te rento un cuartito de atrás, Drógate dejas entrar gringos, estos, y te enseño hasta cómo inyectarles porque luego se ponen bien locotes. Yo Güey, te por cuido. eso tantos favoritos saben inyectar. No seas mamón, sí, güey. ¡Oh, shit! Sí será por eso, güey. Sí, tu abuela inyectaba a soldados, güey, en la revolución. Con morfina. Pregúntale. O a lo mejor tu bisabuela. Pero, que ella le enseñó. pero es intravenoso, güey, ese trip, ¿no? O sea, Ajá. ¿en la nalga también o qué? No, pero ahí sí puedes inyectar intravenoso, puedes inyectar en la nalga, güey. Ajá. Y no te llega con culo de Mike Wazowski, ¿no? Eso es... Divides en 4 y luego el Sí. cuadrante de la izquierda, ¿no? A mí estuvo a punto de inyectarme a Héctor, güey. Por una porque gira, te güey. perdiste la voz, Perdí la ¿verdad? voz. Buen pedo. Simón. Pero conseguí un doctor, güey, en el Similares, güey. ¿Que te inyectara? Se parecía un chingo al Conde Fabregat, güey, el doctor. Quítese el pantalón, carnalito. A ver, mi burri. Saca la nalguita. Pero después de que el mercado pasara de la heroína a la marihuana, fue su nieto de la Nacha, el árabe, quien lideró el negocio, güey, asociándose con un grupo de traficantes estadounidenses para abastecer de marihuana a la costa, toda la costa este de Estados Unidos. Güey. Ay, güey. Ok. Pero como siempre, güey, me estoy adelantando y hay que empezar por el principio, güey. No sabemos casi nada de la infancia o vida temprana de Ignacia Jasso, pero sabemos que vivía una vida típica de mujer casada a principios del siglo XX en Ciudad Juárez. O sea, se casó a los 14 con un güey que se la se asume. Hacía las de harina para el muñeco, güey. Sí, tapias y toda la historia, güey. Iba al mercado con su rebozo de bolita y era chaparrita y redonda, así la describen. Ok. Sí. Chaparrita cuerpo de uva. Es probable que haya nacido en 1901 y se casó muy joven con Pablo González, alias El Pablote. El Pablote. Ay, güey. No sabemos tampoco si A era ese güey le muy quitas- alto o tenía algo ahí. Le que quitas era- la B y ya, ¿no? Ajá. O sea, el palote, Sí. güey. Pero era El Pablote, él es muy importante en esta historia, güey. Hay datos que se contradicen sobre la relación del matrimonio con sus hazañas criminales y es difícil saber cuál es la versión que más se acerca a la realidad, porque mucho de esto viene de periódicos y archivos de la UACJ y de historia, pero pues, son tiempos donde no se mantuvo como muy hermético todo. El punto es que hay fuentes que aseguran que el Pablote fue quien comenzó a traficar heroína y opio a principios de los 20, pero al morir en una pelea en una cantina, me voy a adentrar más a todo esto, Nacha fue quien se llevó el negocio hasta las alturas y hay quienes intentan analizar a Nacha como un chivo expiatorio que se llevó la mala fama para distraer de una maquinaria de crimen organizado que tenía nada que ver con ella, pero obviamente la Nacha tuvo aquí todo que ver. Ahorita les voy a contar la historia y ustedes decidan, pero Nacha era una chingona y el Pablote era el Pablote. Pero de cualquier forma, la influencia de Nacha en la cultura y en las redes de narcotráfico fue enorme. A mediados de los Como años... la del Pablo. A mediados de los años 20, dos figuras saltaban como los principales encargados de mover opio, morfina y heroína por la frontera de Juárez. El Pablote, narco local, y Enrique Fernández, apodado con un menos Quique. chingón, el Al Capone mexicano. Ah, ok. Sí, todo pinche. Síguete tu propio, pero era el Al Capone mexicano, que operaba desde la Ciudad de México y podía mover cargamentos al estar asociado con la mafia china, porque los chinos obviamente eran los que traían el producto. Güey. Ujú. Sí, pues ellos lo fabricaban. Ajá. Entonces, Fernández y el Pablote fueron socios un rato. El grupo del Pablote se dedicaba a controlar el paso de la droga en la frontera, pero usaban la maquinaria de contrabando que había establecido Fernández desde antes. Ok. ¿Sí? Nacha ya estaba metida en el negocio junto con su marido, y esto lo sabemos ya que existen archivos sobre múltiples encarcelamientos que los involucran a ambos. La primera mención en un periódico de alguna aprehensión de la Nacha es del 28 de octubre de 1926. A partir de ahí, parece que la Nacha se la vivía en la cárcel. Puras pendejadas. Aquí en la cárcel de piedra, güey. Ajá. Podría... Fue la primera vez que me dieron una casa. Güey, estuviste ahí en la cárcel de la realeza de la Nacha. Güey. Podría suponerse que la arrestaban por cargos menores y que salía pronto bajo fianza, pero no siempre se trataba de cargos insignificantes. En noviembre de 1928, la prensa anunció que tanto Ignacia como su esposo habían sido sentenciados a 6 años de prisión por cargos de narcotráfico, después de que los encontraran dentro de un automóvil cargado con drogas. Pero como México siempre ha sido México, no hicieron ni un año encerrados. Ok. ¿Cómo salieron? Imagínense, 1000 formas.
Su arresto más importante ocurriría 2 años después, en agosto de 1930. Este es su momento canon, güey. Ok. Es el canon event de la Nacha. La Nacha fue arrestada nuevamente. En esta ocasión la habían agarrado por un caso de verdadera índole internacional. Ah, güey. La policía había cateado su casa situada en las calles de Victoria y Donato Guerra. Güey. No tengo idea dónde están esas madres. Güey. Ah, güey, vamos a googlearlo. En busca de 50 kilos de morfina con un valor entonces de casi $500,000. Ay, güey. Güey, $500,000 en ese tiempo asumo que puedes comprar Sinaloa, güey. Y a lo mejor Es sí. un chingo. Es en la colonia Bellavista, güey. Ah, ¿neta? Sí, ahí por la 16. Ah, tiene sentido. Pues En la Juárez era... preview. ¿Sí? Sí, man. Se mueve por la casa del Juanga, para la Ajá. gente que no sea acá. Y era, pues Juárez era eso, güey. Y estas eran cantidades que tanto en peso como en valor le resultaban históricas a la policía de Juárez. Esto fue así como que, fuck yeah. Pues aparentemente la droga había llegado a Ciudad Juárez pocas semanas antes y fue transportada por 3 hombres de origen griego que la llevaban escondida en un automóvil. Ok. No, Es güey. que, sí, güey, tiene todo el sentido del mundo, güey. O sea, lo ves extranjero, nada más dice American en el cruce, güey, y ya, ¿no? No, pero Porque- cruzó de allá para acá, ¿no? Sí, Ah, de allá fue- para acá. Sí, Los agarraron los griegos en Juárez, güey. No, güey, aquí hay personajes que dices tenía que ser en la nomás en la frontera pasa chinos con griegos, viene un musulmán que vende artefactos extraños. Todo mundo andaba aquí en las fronteras entre Sí, el está Paso y bien Juárez, raro, güey, güey. sí. Y de hecho no sabemos si la droga era para el grupo de Fernández o el Pablote. Simplemente se estaban descartando posibles culpables, güey. No sabemos a quién le chingaron esa droga. Lo que sí quedó establecido es que a los 3 griegos los bajaron a punta de pistola, les quitaron la droga, sus joyas, obviamente, los policías siempre han sido policías, y los fueron a botar en algún lugar del punto fronterizo al oeste de Ciudad Juárez, güey, Ok. donde se les ordenó cruzar el río Bravo, así por el agua, rumbo a Estados Unidos y nunca regresar, güey. Ok. Ah. Te condeno a que te vayas al primer mundo. Que no vuelvas. Te queremos aquí con tus ensaladas y yogurts. Aparte, si eran griegos y seguimos el estereotipo, traen un chingo de joyas. Entonces les fue bien a Sí, los yo me lo polis. imaginé con un chico de cadenas así man. doradas, güey. Güey, pero el río estaba cabrón en esos tiempos, güey. Sí, te- también. El Ica dice que él se iba a ahogar, güey, ahí en el río Bravo. Con todo Con y un caballo. güey. Él iba arriba de un Iba caballo. arriba de un caballo, el caballo se está ahogando. Lo y él tuvieron también. que salvar unos marshals del lado gringo, güey. Es Tengo que- muchas preguntas. El Nomás te iCarly. voy a decir una cosa. El iCarly. Ikaichi era Ajá. escaramuza. Ah, ok. Eso explica todo. Pinche pendejo. Sí era. Por eso andaba en caballo. Yo sé que nomás hay más dudas, pero eso ya... Esa es una historia que le toca contar a Ah, Ikaichi. le queda bien la faldita y todo. Sí. Sí, me imagino. Sí. El iCarly. Pues, el cateo policial en casa de Pablo e Ignacia produjo mucho menos de los 50 kilos de morfina que estaban buscando, que según esto traen los griegos y todo esto es madre. Pues se especulaba que pueden estar escondidos en alguna parte del desierto cercano a Ciudad Juárez y pueda que estén hasta el día de hoy todavía ahí. Hay que hablar con un detector de heroína. Güey. A En donde la veas fábrica a de sal. unos perritos de la pradera así doblados en fentanilo, ahí es. Así, los perritos con una cucharita chiquita, güey, que están quemando, güey. Los correcaminos. Con un cintito, güey, jalando así. Y, güey, neta que si hay un artista dibujé un perrito de la pradera inyectándose heroína así con el Sí, cinto, güey. de aquí, sí, por En favor. los dientes, güey, el cinto. Y lo oigo. Pues fue todo este desmadre y que entraron a la casa de Nacha, agarraron el carro con el pitazo de que habían 50 gramos los griegos que los corrieron por el río. Todo lo que terminaron encontrando en posesión de la Nacha fueron 20 gramos de morfina. Aún así, de alguna manera, Es Ignacia una fue pelota, acusada. güey, ¿no? 20 gramos. 20 gramos una pelota. Pues no sé. Pues no sé, pero buscan kilos. Ay, güey. Ajá, o sea, buscaban 50 kilos y nomás encontraron 20 gramos. O sea, nada, güey. Ajá, pues sí, pinche pelotón. Pero aún así, de alguna manera, Ignacia fue acusada por narcotráfico y no por el cargo más cuerdo de posesión. Ok. O sea, lo que le encontraron era posesión. Pero dijeron, no, esto está vas a distribuir 20 gramos de heroína en toda la ciudad. Todo esto era para chingarla, güey. Sí, man. Y esto fue en la Corte Federal de Ciudad Juárez. Güey. Pues este fue el arresto que tenía a Ignacia presa cuando viene su evento canon. En uno de sus conocidos pleitos de cantina, le matan a su esposo, Pablo. el Pablote, El güey, Pablote, güey. en 1930, güey. No alcanzó a sacar el arma. Está más vergas este pedo, güey, no mames. El Pablote era un tipo conocido por ser mala copa y Ok. conflictivo. ya borracho, comenzó un pleito en el que le metieron 2 tiros. Güey. El Pablote murió al instante, pero ahí comenzó la leyenda de la Nacha. Güey.
Lo primero que hizo cuando le matan al esposo, ahorita me adentro al asesinato, no se preocupen. Lo primero que hace cuando ella en la cárcel se entera que le matan al esposo es pedir permiso en la cárcel para ir a enterrar a su marido. Y lo segundo fue comisionar un corrido. El corrido El Pablote fue grabado en El Paso, Texas, en septiembre de 1931 por su compositor José Rosales, junto con Norberto González. González, güey. Cantado por Pancho, el Charro Avitia y Luis Aguilar, el Gallo Giro, en el álbum Dos Charros de Pelea. Ok. El corrido describe las circunstancias de la muerte de Pablote la madrugada del 11 de octubre de 1930, a manos de Feliciano Robles, un policía encargado de cuidar borrachos en La Popular, que era una cantina de Ciudad Juárez. ¿Ves cómo en Whataburger tienen policías? Aquí en Juárez tenían un policía en los bares para cuidar a los borrachos. Ah, huevo. Como los mariscos, ¿no? Que siempre hay alguien armado afuera, así como que la experiencia sinaloense. Esos no son policías, borre. Sí, son policías. Ahí traen su charolita, güey. Yo vi ¿ves charola. cuando de niño te dicen que no hay Santo Claus? Yo a Borre así lo mantengo tranquilo. Yo, son policías, Borre, nos cuidan para que la experiencia sinaloense... Es que sea una experiencia sinaloense, güey. Sí, ¿no? Es que son los mejores mariscos del mundo. Sí, güey, la neta, güey, qué rico. Te digo que La Popular era una cantina aquí en Ciudad Juárez y es justamente el que es considerado el primer narco corrido de la historia. Es la primera vez que se carga a unos músicos, porque corridos ya habían. El corrido lo conocemos, es mexicano, pero que le hayan compuesto a un narcotraficante un corrido. A un criminal, ¿no? Acá. Y fue porque la viuda Nacha lo dijo. Dice la primera estrofa, dice: señores, voy a cantarles con una expresión muy fina las hazañas del Pablote, que era el rey de la morfina. Ah, güey. Siempre andaba emperrandado, derrochando su dinero, con la pistola en la mano, desafiando al mundo entero. Sí, copiando. No mames. Sí, y habla de cuando lo matan. Entonces, obviamente. Al momento de su muerte, Pablo se encontraba libre bajo fianza por haber matado meses antes a... Güey, es que este es el peor nombre porque no tenemos que revisar los nombres de los 20. Agapito. Teodulo Álvarez. Teodulo. Wow. Está chida, güey. Acento en la O. Teodulo Álvarez. Otro policía en una cantina vecina a La Popular, güey. Y estaba, en libertad bajo fianza por un asesinato. Teodulo. No, el Pablote. Ah, ok. Teodulo Pablote. era policía. A Teodulo lo mató el Pablote. Teodulo, el policía de la cola de caballo, ¿no? ¿Los teos serán teódulos? Hay Teodoros, Pues, Teodoro, Teófilos Teófilo y Teodolus. Ajá. Entonces, digo, ya había matado a un policía en otra cantina, ahí a un lado de La Popular. Güey. Entonces, todos en la región, incluyendo, por supuesto, Robles, sabían que esa era la clase de cosa que hacía el Pablote. Güey. El policía especial, como se les denominaba a quienes vigilaban algún establecimiento, aguantó que el Pablote se le fuera a golpes en el bar por su mala copa. Güey. Lo agarró a golpes y no le quedó más remedio que defender su vida. Güey. En una nota del periódico de la época, además de que muestra cómo ya no escriben las noticias como antes, güey. No mames, güey. Describen perfectamente el contexto de lo que sucedió de una forma que nadie más, pues, mejor le voy a citar todo lo que sigue, güey. Okay. Lanzando un desafío del inframundo a la policía de Juárez, la Nacha, la esposa de Pablo, el Pablote González, rey de la droga de Juárez, que fue baleado y asesinado, se comprometió a conseguir al hombre que disparó a su marido en un episodio dramático durante el entierro de su compañero. Con ojos ardientes, bufanda negra revoloteando en el viento, la Nacha, cuyo nombre bautismal es Ignacia Jasso, arrejó sus brazos ampliamente sobre la tumba mientras bajaba en el ataúd que contiene lo que era su esposo. Te prometo, cariño, te lo prometo, querido, voy a matar a quien te mató, gritó. Miró desafiante a la policía que había sido su guardia de la cárcel de Juárez, donde se mantiene con cargos de venta de drogas después de haber rechazado la fianza. Respondiendo a su desafío y el del bajo mundo, los ciudadanos de Juárez para el lunes habían recaudado $52 para la defensa de Feliciano Robles, policía especial y veterano del ejército de Estados Unidos, que confesó que le disparó a Pablo González para salvar su propia vida. Los abogados creen que Robles estará libre para el martes. Los residentes de Juárez hicieron eco en la opinión expresada en un editorial en la edición del lunes del Continental. La muerte del Pablote no sorprendió a nadie, dijo el editorial. Lo que realmente sorprendió a muchos fue que el criminal tan peligroso le había sido permitida su libertad, con la oportunidad de cargar un arma. Wow. Ahí está, te dijeron de que como que está en libertad condicional y aparte trae una pistola, güey. ChatGPT no podría escribir artículos así. No.
Pero Tenoch Huerta sí. El Pablote murió como había vivido. Cuando mató a Teodulo Álvarez, policía, hace unos meses, se jactaba de que desayunaba temprano en Owls, refiriéndose a los oficiales por turno de la noche. Búhos, asumo. Ok, Simón. Hizo la misma jactancia de Feliciano Robles antes de morir. Que no haya sucesor del Pablote. Muy bien. Y que bueno, después de eso no hubo narcos en Juárez. Fíjate. Ajá, pero esas fueron sus últimas Se palabras. acabó el crimen, güey. Sí, güey. Mataron al Pablote y se acabó el problema, güey. Jamás hubo un problema de narcotráfico en la ciudad. Ay, pero qué verga. Como policía se desayuno, culero. ¡Y me mataste! El No Pablo. voy güey. a volver a ver otro Pablote. Me encariñé mucho con Pablo, güey. Ahorita siento gacho, güey, que lo hayan matado, la neta, güey. O sea, El Pablón. el Pablón. El Pablón. Y en teoría esa plegaria se iba a cumplir porque no habría sucesor, sino sucesora. Y... I ain't no Aquí en man. las reglas... Eowyn, yeah. Aquí en las reglas no dice que un perro no puede jugar básquet. Aplicó una AirPod, güey. A la verga, güey. Reglas AirPod, sí. Y la Nacha. A mí se me hace que la Nacha está así contoneada bien, güey. Ay. Por su cuerpito que dice. Que... Sí. Ay, güey. Entonces les digo que había hecho estas cosas y luego su plan continuaría. Segunda cosa que haría Ignacia fue que cuando se le permitió ir a este entierro, güey, que les acabo de contar, donde jura vengarse de Feliciano ¿Cuál Robles. entierro, güey? El del esposo. Esta. Güey, este podcast se acaba de elevar a un nivel. Nos tomó Sorry. 300 episodios. 300. Wow. Wow, we did it. Ah, Gentlemen. Muy bien hecho, ¿no? Sí, eso estuvo inmaculado, güey. Inmaculado. Ay, güey. Por eso la gente se queja de que interrumpimos tanto, güey. Entonces va al Pues que entierro de se su sigan esposa, quejando. donde jura vengarse de Feliciano Robles, por cuya cabeza había ofrecido 5,000 pesos. Ok. Por más que busqué, no se supo lo que al parecer sí sobrevivió, güey. Porque Ok. si sale de la cárcel y lo más probable es que se peló o algo. Ok. Pero no encontré ni un artículo en ningún lado de que lo haya matado, pero ofreció 5,000 pesos por su cabeza, que supongo que es un chingo. Por su parte, Robles fue dejado casi de inmediato en libertad, pues se reconoció que había actuado en defensa propia, como declararon tanto Antonio Martino, el dueño de la cantina, como los empleados, y todo el mundo conocía que el Y sus pinche moretones. Pablote era. Sí. Todo vergueado la cara, me lo imagino. Sí, o sea, dicen que el güey aguantó un chingo de putazos. O sea, sacar la pistola ya fue de plano, me va a matar este güey. Ajá, sí, es él o yo. ¿no? Ajá. Ahora, la tercera cosa que hizo Nacha, y aquí es donde cambió la historia de México, güey, fue dedicarse no solo a seguir con el negocio, sino a hacerlo crecer. Y para tener un aprovechamiento genuino de los recursos que podía dar el tráfico de morfina, iba a tener que eliminar intermedios. En esos tiempos, los que controlaban el mercado de la morfina y derivados eran los chinos, quienes habían instalado lavanderías y cafeterías, que no eran más que fachadas para burdeles, casas de apuestas y opium dens. No, güey. mames. Ok. Como en las movies, güey, entrabas a una lavandería y atrás estaban... así Abrías la gente- secadora Jumbo. Y atrás está gente pues, jugando Encuerada. póker. Ah, Había burdeles, había unos donde te ibas a jugar póker, hacer apuestas de caballos y todo. Y fumarte. Yo tu apuesto opio. que se va a ahogar con todo niño el caballo. ese. Y el El río. Iquilla, güey, ahí. Y el líder de todo este negocio era Sam Hing. Básicamente el primer traficante de la región que funcionaba en Juárez y El Paso, en la Oregon y Paisano. Güey. No Tenía- No mames. mames, güey. Es que qué Ajá, pedo. aquí en chinga, güey. Ajá, aquí en chinguisísimo. Uno no sabe, güey. Sam Hing, él fue el que trajo el opio a toda esta región. Yo me he estacionado en esa intersección, güey. Sí, para ir a UTEP, güey. Por ahí te estacionas para ir a UTEP porque está bien pinche caro el estacionamiento de UTEP, güey. Pues la policía había intentado en muchas ocasiones detener a estos traficantes, pero sin éxito. Incluso el 1 de diciembre de 1920, y cito, el juez del Distrito Federal, del Distrito Jerónimo de González Meléndez, otorgó una orden de cateo solicitada por el jefe de guarnición militar de la plaza para buscar opio, morfina y cocaína en los domicilios de 5 individuos. Los militares catearon las viviendas de Rafael L. Molina, localizada en la calle Mejía número 143, de Carlos Moy en Mejía número 62, de la Manuel Chon,
La de Manuel Chon, ese es otro chino. Ajá. En Ferrocarril número 59. La de Manuel Singh en la avenida Juárez. No tenían... Todos son Manuel. Sí. ¿Cómo le hacemos para que...? Porque es que dicen que luego la gente de ciertos países asiáticos tiene como que su nombre asiático y su nombre occidental. Ajá, Manuel. Manuel. Manuel Chon. En la avenida Juárez número 63. Y por último, la de Sam Lee, que se encontraba en la número 20 en la calle Noche Triste. Pero el grupo siguió operando, güey, como siempre. Llegaron, les tumbaron todas las casas, orden de cateo y no pasó nada, güey. Esto es hasta que la Nacha, güey, decidió tomar las riendas del business, güey. O sea, ni la Chota los había podido tocar, ni los federales, nadie, güey. En una sola noche, güey, Nacha, al frente de la organización, mandó matar a 11 trabajadores de la mafia china, incluyendo a sus líderes, güey, que eran la competencia. Huevo. Y terminó con la alianza tutela de Enrique Fernández, güey. Que dijo, a esta Nacha ningún chon la va a parar. Capum, pum, capum, pum, pum. Tanguskis acá, güey. Wow. Pues una noche se chingó a los chinos y le dijo Ya, y cortó al Enrique, al de Capor mexicano, no te la verga, güey. No te necesitamos aquí en Juaritos, güey. Dijo, de ahora en adelante las cosas se harán de manera distinta. Algo y me con ella suena en la esa cabeza. madre. Fue ahí que la Nacha se coronó como la fuerza más poderosa del narco en Ciudad Juárez, güey. Y si alguien estaba consumiendo morfina en cualquier lugar de Estados Unidos en los años 30, lo más probable es que hubiera pasado por sus manos, güey. Se convirtió literal en el Pablo Escobar de su época, güey. Aunado al éxito de su negocio... Espérate, pero me faltó... Oh, no. Es que los mandó matar con el Veracruz, le decían a su mano ¿El derecha. jarocho? El Veracruz. El Veracruz. Así tal cual. Okay. Ah, no, el jarocho. Fíjate, el Veracruz. desde ese tiempo había veracruzanos acá en Juárez, güey. Sí, güey. Pero sí, yo me acuerdo de ese dato. Ajá, su mano derecha era el Veracruz. Y Mis aparecieron guarochos. en el Río Bravo los cuerpos y en el desierto de Juárez, güey, de los chinos. Wow. Ok. Y se acabó. Dijo, yo me encargo, yo tengo mis propios contactos. De aquí no se meten ni los chinos ni los chilangos, güey. Oh, wow. Perdón. Pero aunado al éxito de su negocio, Juárez se volvió en un boom económico como nunca antes. La ley seca vería su final en 1933. Y al ser derogada y los fronterizos pronto en busca de nuevas formas de generar ingresos, se dieron cuenta que los giros negros de la Nacha van a seguir como nada. A ella no la detiene si venden o no cheve. De todas maneras, en Estados Unidos tienen que cruzar por el opio y los que no quieran cruzar, se los mando para allá, güey. Ahora, durante la Segunda Guerra Mundial y las guerras de Corea y Vietnam, fue típico ver cómo miles de soldados acantonados en Fort Bliss cruzaban a Juárez a buscar entretenimiento mientras eran enviados al frente de batalla. Irónicamente, la Nacha sentía desprecio por estos estadounidenses. No mames. ¿Les Sí. quedan gordos? Hipócritamente por sus adicciones, güey. Pinche adicto. Toma, págame. Sí. Decía que eran los... ella decía, y cito, son a los únicos a los que les vendo, güey. A los gringos. Y no le daba a su gente y todo, porque esa droga es asquerosa, güey. Wow. Ok. Eventualmente cambió de parecer y después declaró, y cito, le vendía a quien pagara, gringo o no, porque el negocio cambió, pero al principio cuidaba mucho, era nomás a los gringos. O sea, son los güeyes que le consumen esta cochinada de heroína, ellos son los que... Pues a mí no me tocó, pero tú has contado, güey, que también aquí había ciertos bares, ¿no? Así como que no dejaban meter mexas, güey, como que nomás... Ah, eso me tocó a mí de A joven. mí, a mí eso no me tocó, güey. El o sea, Reno, había uno que tenían ¿cómo se llama? Spring Break. La playa, Todos ¿no? los días, la playa. Simón. En el techo tenían arena y canchas No de... seas mamón. Y Sí, cancha güey. de ¿Y voleibol. puedes andar descalzo? Sí, y Wet Teacher Contest, güey. Todos los viernes, chingón. de camisa blanca echarte agua. O sea, al bar. Simón. Sí, arriba. Pero nomás te dejaban entrar con IDs ID gringas. gringas. Sí, no Lo- te, o sea, te decían que era fiesta privada si no traías ID gringa. Enseñas la visa, güey, acá. Bueno, No. el pasaporte. Ajá. Nah, no mames, güey. No, tenía que ser ID gringa o tienes que ser A una huevo era mujer exclusivo guapa. de gringos, güey. Sí. Simón. Sí, o sea, nomás te decían, como si yo, era fiesta privada. Es no fiesta te privada, pasas. no Sí, no puedes. es cierto. Y luego pasaba alguien con ID gringa y era de pásale. O mujeres hot, ¿verdad? Obviamente siempre dejaron entrar a mujeres. Simón. Si el rango de mujeres a hombres era como que agradable para los de él, tal vez te dejaban entrar. O sea, si van 2 hombres y 5 chavas bien hot, tal vez te iban a dejar entrar. Clásico de antros, lo hacen con fresas, lo hacen aquí, pero aquí en Juárez nos tocaba con Gringos. gringos. Órale, no me tocó ese trip. Me tocó ya lo último de ese pedo. Yo entré al Reno ya cuando había quebrado y querían dejar entrar a quien fuera. Cualquiera, Y nomás sí, entré literal a conocerlo por primera vez en A ver 10 cómo era años por que estuve dentro. yendo ahí. Ajá. Wow. Yep. Así es. No, yo puro pinche Freds, güey. El Freds. Pero no eran solo los soldados gringos los que comenzaron a frecuentar las calles de la Reina de Juárez, como se le empezó a llamar, güey. Además de las drogas y alcohol, se sumó la ley del divorcio
expendida en 1932 por el gobernador Roberto Fierro, güey, como medida para obtener mayores ingresos, más que para cumplir con una función social, güey. Lo que a la larga le dio a Juárez fama como un lugar para divorcios y matrimonios rápidos o al vapor, como le llamaban. Básicamente era como ir a Las Vegas a casarte en chinga, pero también divorciarte. Diego Rivera, ¿no? Se divorció acá, güey. No sé si Diego, pero ahí te digo quién. ¿Cómo no, güey? Y cito, esta ley provocó que Juárez siguiera figurando como un destino turístico, pese a que Estados Unidos dio por terminada la prohibición de alcohol en su territorio. Personalidades como Anthony Quinn, Marilyn Monroe, Franklin D. Roosevelt, Betty Davis, Laurel Bacall y Sasa Gabor arribaron a Juárez para obtener un divorcio al vapor. Ah, no, Octavio Paz, güey, perdón. Octavio Paz. También Elizabeth Taylor, güey. Anthony Quinn, Bette Davis, Lauren Bacall. Anthony Quinn aquí se murió. Sí, él se murió aquí, güey. Lo estaban tratando por su cáncer. Que irónicamente le dio no por fumar, sino por las balas. No, por los trajes de asbestos, porque jugaba carreras. Era piloto amateur como el Frankie Muniz. No mames. Simón. Pero todo este turismo, güey, nuevo, significó obviamente más bares de jazz, blues, big band y cabarets donde podías conseguir cualquier producto de la Nacha. Y en cada lugar la Nacha tenía un dedito, güey. Sí, aquí estaba, pues... A esta Nacha le entran varios deditos, ¿no? Sí, hizo toda esta escena impresionante. Bandas big band de Nueva Orleans. Teníamos el Whisky Juárez, que era de los Jim Beam. Dame esa morfina que te pone bien Sheldon. ¿No? Big Bang. Pues aún en este apogeo y todo el mundo sabiendo quién era la que controlaba las drogas, la Nacha, en gran parte logró evadir a la justicia aplicando una táctica que le aprendió a Enrique Fernández. Ganarse el favor de la gente. La Nacha se dedicó a invertir en obras de caridad. Daba dinero a orfanatos. Pues qué, güey. Pero su carita así, ay. Daba dinero a orfanatos, iglesias, hospitales y cualquier causa que se atravesara, o mejoró calles, puso escuelas nuevas, güey. Morfinatos. Es que por eso me da ternura, güey, porque güey, tiene que venir alguien así. Es lo culero, güey. O sea, si nadie lo está haciendo, es una necesidad social, va a llegar alguien y entonces, Yep. Vivía una vida sencilla, güey. Se vestía como cualquier señora y conservaba su casa relativamente modesta para evitar llamar la atención. Y eso era muy de los de antes, ¿no? Sí. O sea, todo era como que bajo el agua. No, no querías. Ajá. No querías llamar la atención. Ahí en el barrio donde yo crecí, güey, a escasos metros de mi casa en la que viví, había una casa con alberca, güey, ¿no? O sea, pero tú no sabías, güey. O sea, estaba techado el trip y ya después lo hicieron como escuela y hicieron un campamento de verano un día y yo por eso me enteré que había alberca. Sí. Porque el campamento, pues, ofrecía la alberca. Enfrente del parque donde jugaba, bueno, uno de los parques, había una casa que de repente le pusieron una barda. No le hicieron más grande ni nada, nomás ya tenía barda. Y luego él hizo una cancha de fútbol bien vergas ahí en ese parque. Eventualmente, 20 años después, nos enteramos que era casa de alguien que vendía cosas. Ajá, pero no veía nada más que una barda, güey, y puso un parque, güey. Y yo de niño, yo era un niño de 10 años, ¿eh? Ni sabía que existían esas cosas todavía. Estaba en pendejo. Pues ¿No sabías que existía el fútbol? Las drogas. Pues estabas niño, güey. No estabas pendejo, güey. Estás aprendiendo. Los niños están pendejos. Pues sí, güey, porque acaban de llegar al mundo, güey. No mames. O sea, no por elección, güey. No. Todos nacemos pendejos, es lo que hay que aceptar. Sí. Sí. Ahora, la gente que la conocía insistía que era una señora bastante normal, que todavía caminaba envuelta en su rebozo y se hacía un chongo apretado todas las mañanas. Es una doña cualquiera que ves en cualquier lado. Con su bolsita del mercado llena de morfina. De esas de tejido, ¿ah? Sí. La verdad es que la Nacha trataba el negocio del narco como una matriarca trata a una unidad familiar. Y lo que más le interesaba era garantizar la longevidad del dinero y el poder que había amasado. Trataba súper bien a todos, los que no los mandaba, pero era de confianza y era un negocio como si tuviera una pinche mercería en la cochera de su casa. Ok. Así trataba el negocio. Este es un negocio, güey. Más que yo vendo morfina, güey, pero es como si vendiera planillas de la revolución. Hay que llevar orden, güey. Pero no siempre supo calcular todo con exactitud, güey. Su único arresto importante como líder de su organización fue ya en 1942, güey, bajo circunstancias inusuales para ella, que estaba acostumbrada a burlar la ley. Ignacia simplemente no supo leer el momento histórico. No solo era diferente en cuanto a la intervención de los Estados Unidos y de Harry Anslinger, quien se había convertido en su enemigo personal. Verdaderamente obsesionado con chingar esta morra y extraditarla, güey.
Pinche perro, güey. Sí, ahorita le voy a dar el contexto de este güey. El contexto mundial en general y lo que no pudo leer bien la Nacha es que todo cambió, güey. Estados Unidos estaba en guerra y necesitaba asegurar sus fronteras, güey. Aún más, México se había comprometido, por guerra me refiero a la Segunda Guerra Mundial, por si alguien se me había captado por la fecha. Ajá. México se había comprometido a lo anterior para evitar así una invasión de facto de los estadounidenses con el pretexto, hasta cierto punto lógico, de patrullar el norte mexicano ante posibles incursiones alemanas y japonesas. Y más porque nos tramparon una cartita ahí a los mexas donde, ¿te acuerdas? No nos enseñaron en las escuelas para los mexas, literal, así que ¿qué traes ahí? Y nos dieron una cartita así con Hitler de, ¿me dejas entrar? ¡Ay! Un dibujo del tío Sam así, bien culero, ¿no? Oliendo a popó, güey. ¡Yay, Hitler! Sí, entonces los gringos tenían ahí. Más bien nosotros no teníamos mucho... Así como que... Uy, ¿dónde agarrarnos para decirles no, compa? Sí, estaba muy tensa la cosa, güey. Pues se había necesitado de toda la determinación del gobierno del presidente Manuel Ávila Camacho, apoyado por el prestigiado presidente Don Lázaro Cárdenas. Para evitar que entren tropas estadounidenses a México. Hizo una escuela, la Escuela de Revolución. Hizo una escuela, güey. Ahí hay un acusafantasmas, güey, de leyenda. Ajá. Sí, en esa está en escuela. Creepy. Esa escuela está en... Esa sí está en un cementerio. Bueno, como una tercera parte de la escuela está en el cementerio. Se logró que no entraran, pero hubo que hacer concesiones. Ignacia había captado la atención del gobierno federal estadounidense en una época muy crítica y muy delicada. Las actividades de Nacha habían desafiado la autoridad del jefe antidrogas de los Estados Unidos, el que ya les mencioné, Harry Anslinger, quien la declaró la enemiga pública número 1, güey. Ah, cabrón. Ok. O sea, imagínate, ha estado Capone, ha Osama estado Bin Laden. Johnny Depp. Johnny Depp, ¿quién más? Will Smith hace poco. Will Sí, Smith. Después de poner un chingazo a Chris Rock. Jaden Smith. Sí. Pero Dillinger. Willow Smith. Dillinger fue Public Enemy number John 1. Dillinger y su pito. Y la Nacha, güey. O sea, Dillinger, la Nacha en Juárez. Es que John Dillinger, era una foto de John Dillinger cuando estaba muerto, güey, que parece que tiene un pitote. Ajá. Pero pues, o sea... La sombra. Es como la... Es Pues es uno de los grandes misterios, la verdad. Ajá. No lo voy a demeritar. Pueda que sí, pueda que no. A lo mejor era un cablote el güey, ¿no? Nadie se la agarró ahí en el pantalón para poder confirmar. Sí, el rigor mortis a todo lo que da. Ah, güey. Te digo que la declaró enemiga público número 1 y además Anslinger intentó incluso que fuera extraditada por delitos relacionados a las drogas a Estados Unidos. Para él era, y cito, una mujer baja, morena, de tez oscura, que envenena a todo el pueblo estadounidense como el mexicano. Sí, todavía no se llamaba la DEA, pero era el Federal Bureau of Narcotics. Ajá. El Buró Federal de los Narcóticos. Entonces, Ávila Camacho llegó a modificar la ley para permitir que las autoridades federales enviaran automáticamente a los delincuentes de la droga a la prisión de las Islas Marías, debido al foco que se había puesto en el tráfico para la frontera y toda la notoriedad con la Nacha. Como una forma de, mira, no te voy a extraditar a mexicanos, Ajá. pero ya cambié la ley. Si los trampamos, se van directo al bote, güey, allá a una isla. Simón. ¿Sí? A tomar ahí, nomás hay pinches margaritas y fin. ¿Te acuerdas el podcast de Toxicomanía? Ajá. Ahí el personaje sale, el de Anslinger, es el malo, que es el... Simón. Sí. es la voz del Dwight. Ahorita voy a hablar un Ben poquito Wilson. de eso, de hecho. Simón. Sí, pues sí. Y además, durante esta época, y de hecho, parte de las concesiones que el gobierno de México tuvo que hacer ante Estados Unidos en cuanto a políticas antidrogas en esta época fueron muy enormes y muy culeras, güey. Y vamos a lo que tú estabas diciendo, güey. Ya que estuvimos muy cerca de tener la política de salud pública más avanzada del mundo en los años 40, güey. En 1940, último año de su mandato como presidente, don Lázaro Cárdenas, promulgó un reglamento federal de toxicomanías en el que se eliminaron diversos decretos punitivos que consideraban el consumo, posesión y venta de drogas como un delito, güey. Se dejó de considerar a las personas con problemas de abuso de drogas como criminales y las pasó a la categoría de enfermos. Asimismo, esta nueva normativa hizo que el Estado monopolizara la venta de fármacos considerados drogas, por lo cual el tráfico ilícito continuó siendo perseguido por la ley. Tus drogas del bienestar, claro que sí. Sí, Morfina del bienestar. Sí. Vamos a mandar morfina a Marte, güey.
Incluso se hicieron dispensarios donde la gente podía consumir las sustancias de manera legal y segura, con regulaciones sanitarias y vigilancia en caso de que algo saliera mal. Estoy hablando de los 40. Hace 80 años nomás. No más. Esta clase de políticas llevan menos de 2 décadas implementándose en países de primer mundo y aquí estuvimos así de tenerlo, güey. O sea, si algo impresionante se iba a cuajar aquí en México fue este movimiento, porque puede haber cambiado el mundo si ven que, güey, esto funciona, qué cabrón, estando en el centro del continente y todo, pero valió verga. Valió verga. Como siempre, no podemos tener nada bonito, güey. Y como pasa con frecuencia en esta ocasión, fue por culpa de los gringos, güey. Así pasa a veces. Sí. Bueno, también la gente, los mexicanos no estaban muy contentos. Estaban así como que, no, los marihuanos Son del diablo. Sí. Pero aunque México presentó su postura ante la Liga de Naciones en 1939 y fue secundado por algunos países, la apuesta mexicana fue duramente criticada por el ya mencionado Anslinger, que estaba todo pinche obsesionado con las drogas. Y se opuso tajantemente a la legislación que literalmente habría cambiado totalmente el panorama de México como país. Imagínate si hubiéramos legalizado las drogas, nomás les dejo eso ahí. Piensen, si las drogas se hubieran legalizado en los 40, ¿qué país hubiéramos sido? Holy fuck. Pero el Departamento de Estados Unidos sería similar a los demás, ¿no? Ajá. Recurrió a una interpretación de la ley de importación y exportación de estupefacientes para retener la exportación de morfina, cocaína y otras drogas a México. Y sin los insumos necesarios para brindar la dosis de los tratamientos, los dispensarios pronto se enfrentaron a un desabasto. Y pese a que las autoridades mexicanas trataron de entablar un diálogo para llegar a un acuerdo con el gobierno estadounidense, los gringos nunca cedieron y meses después la iniciativa estuvo dead on arrival, güey. Murió Simón. Sí. Y así siguió todo. Pero el reinado de gente como la Nacha se fue convirtiendo en un símbolo de la disipación que se vivía en México. Periódicos de El Paso hablaban de ella como si fuera el coco, güey, e instaban a los padres a que no dejaran a sus hijos cruzar a México bajo ninguna circunstancia, güey. No mames, güey. Hasta la fecha, güey. Ajá. La figura de Nacha se hizo folclórica, güey. Llegó un punto en el que a veces cuando alguien decía que iba con la Nacha, se refería a la mafia, al narco en general, güey. No al cartel de la Nacha Jasso. Ajá, no. A no la maña. al cartel de los Jassos. Ajá. Era como decir ahorita anda en la maña, ando en la Nacha, güey. Sí, y era la Nacha Jasso y sus 5 hijos en específico. Ok. Y aunque el gobierno mexicano la soltó al terminar la Segunda Guerra Mundial, continuó en la mira del gobierno estadounidense, que en 1952 le abrió otra investigación federal, güey. Y es muy probable que como consecuencia directa de esta presión es que el año siguiente, en 1953, se mudó con alguno de sus hijos a Guadalajara, aunque viajaba a Ciudad Juárez con amparo en mano. Ok. Sacó un amparo, digo, yo voy a andar viajando y andaba con su amparo siempre, güey. Yo creo en micado, ¿no? Así, señora, es una doña, güey, lo trae en micado. En una bolsa, güey. Sí, en un una folder. bolsa y luego así con un tape se la cerró. Sí. Y la hacía rollito y la metía en un bote de calcetose, güey. Así, güey. Lo ponía arriba del refri, güey. Sí, así era. Y continuó traficando hasta el final de su vida, güey. Ahora, su heredero definitivo terminó siendo su nieto Héctor, hijo de su hija de en medio, llamada de manera muy poco original Pabla. Pabla. Sí. La Pablota. Está bien, pinche pendejo. el La nombre. Pabla, güey, sí, está feo. Este era Héctor González, alias el árabe, que les hablé desde el principio. Ok. Oh, ya. Ajá, era su nieto. Pero las cosas no le salieron tan bien como a su abuelita, güey, y el panorama del narco ya había cambiado muchísimo. El árabe murió antes que Nacha, güey, en 1973. Ya le tocaron los Bee Gees, en un muy misterioso accidente automotriz. No pudo aplicar la de Staying Alive. No. De hecho, lo mataron. Todo el mundo asumió, no se comprobó nada, pero todo el mundo asumió que fue un hit de otro cartel. Ok. Aquí ya empezaron como que a llegar otros carteles a tratar de meterse. Y él murió, lo sacaron de la carretera y valió verga. Ok. Y siempre se sospechó, más no se comprobó, que fue como un putazo de otro cartel. Les digo que... Un accidente, entre comillas. Ajá. Sí, pero todo el mundo sabía que no. Y después de esto no queda claro quién heredó la estructura del crimen organizado que se había establecido en los años de gobernancia de Nacha, pero ya no sería alguien de su sangre. Después del declive del cartel de Jasso, el control del narcotráfico en Ciudad Juárez fue tomado por otros grupos. En la década de 1970, cuando pasa lo del carro y todo esto, y 1980, la figura de Pablo Acosta Villarreal, el
Zorro del Desierto, emergió como el líder importante, seguido por Rafael Aguilar Guajardo, güey. Más tarde, en la década de 1990, la organización criminal de Juárez llegó a ser conocida como el Cártel de Juárez, con Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos. O sea, esta morra construyó todo un legado, güey, de narco, güey. Sí. Está bien, cabrón. Así como Tec de Monterrey, ¿no? Pero el crimen organizado, güey, no mames. Por eso. Y bajo por el Señor de los Cielos y bajo su liderazgo, el cartel se convirtió en una de las organizaciones de tráfico de drogas más poderosas de México. Vayan a ver Narcos México en Netflix para aprender historia de México. Historia de México, Narcos. Así debería de llamarse. Y, o sea, y el de Toxicomanía, el podcast que sacó Sonora hace como 3, 4 años, que ya tiene rato. Está Luis Gerardo Méndez, ¿no? Tu amigo personal, Luis Gerardo Méndez. Ese güey. Si quieren saber más de esta historia fascinante de la historia de México, de que estaba a cargo de todo ese desmadre. Fíjate ese güey, toxicómano. Y luego aparte Club de Cuervos, que es la historia de los bravos, güey. O sea, lo mismo, güey. ¿Ese güey anda en Juárez? Sí. No, parejón. Mira, aquí en Juárez, si hablábamos parejón, así estamos. Yo sigo esperando mis pistos, güey, que me prometió y nomás no llegan. Próximo papel de norteño juarense que toque, ven a hablar con nosotros porque no hablamos así, para que se te pegue tantillo. Para que no veas que no. Bien exagerado ya el acento, los ¿no? Parejones aquí en Juárez, parejón. Hay que abrir el culo, ajá, no. Parejón. I love you, pero yes. Esa es mi única queja contigo. Love you. Regresando al tema, Ignacia Jasso murió por causas naturales a los 80 años. ¡Wow! Aparte, Longeva, güey. Güey, ser de los 20 y llegar a los 80 Nació es como en 1901, ahorita... ¿no? Sí, güey. Ajá. O sea, es como si yo ahorita llego al 2060, güey. Porque en esos tiempos, de cuenta que había tuberculosis, consumpción, cucarachas, herpes voladoras. Güey, te daban heroína para quitarte el herpes. O sea, a lo mejor ahí es donde hemos fallado como sociedad. Sí. Estigmatizar las medicinas, güey, porque quieres mantenernos enfermos y nos enfermamos más para seguir consumiendo. Y murió, digo, afuera de la cárcel, sin muerte violenta. O sea, aparte, todo lo que hizo fue de las pocas personas que están en este mundo que pudo retirarse y murió en paz, fuera de la cárcel, todo a gusto. Y nadie le hizo el mismo favor que ella tuvo con su esposa. Ay, güey. Y la Nacha no tiene un corrido oficial que cuente sus hazañas. Probablemente esa muerta tranquila y fuera del radar hayan contribuido a que su leyenda se apagara. Güey. Una vida en relativa paz nunca es muy buena para hacer un #1 hit. Pues no, güey. Es un recorrido de alguien que se murió acostada en su cama, rodeada de sus nietos. Bueno, pero sus hazañas, güey, ¿no? O sea, Tito WP Belinda se las está durmiendo bien cabrón, güey. Sí, Beli. Pero lo cierto es que aparece en otro corrido de 1935 llamado El Corrido de Lampa, en donde se dice de ella: también la Nacha mentada, que ha sido una hembra muy fina, la ley no la ha desterrado, siempre en Juárez se ha quedado, traficando la morfina. Aunque aquí un posible cierre para este episodio. Muy bien. Wow. Escúchenlo con los Real Antonios próximamente. No. Un corrido, güey. Aviéntense un corrido, güey. Sí, estaría bien, ¿verdad? La Nacha. Sí. Pero así llegamos a el final de la fascinante y cruda historia de Ignacia Jasso, la Nacha. Una mujer que hace casi un siglo se convirtió en la verdadera abuela del narcotráfico, forjando un imperio de morfina en Ciudad Juárez. Su historia no es solo la de una figura legendaria del crimen, sino un espejo que nos obliga a reflexionar sobre la persistencia de la incesante y eterna ilusión que es la pinche guerra contra las drogas. Simón. Porque si algo nos enseña la Nacha es que a pesar de los años, las prohibiciones y los esfuerzos, las cosas no cambian tanto como quisiéramos y yo diría que no cambian en absolutamente nada. La demanda, la proximidad fronteriza, la falta de educación, el seguir tratando de usar drogas como seguir viendo las drogas como un crimen y no como un problema de salud, y la corrupción de las autoridades siguen siendo los pilares de un negocio que como entonces se construye a costa de todos nosotros. La Nacha, con su astucia para los negocios, su capacidad para evadir la ley y su habilidad para ganarse el favor del pueblo, demostró un poder que trascendió su tiempo.
Sus decisiones y su influencia no solo moldearon el narcotráfico en Juárez, sino que dejaron una huella histórica, evidenciado como una sola figura puede desafiar sistemas y redefinir el panorama social y criminal, güey. Porque lo que vimos con la Nacha lo seguimos viendo ahorita, güey. Las estructuras, el cómo se mueve todo, güey. Y podemos ver cómo es que un modelo de hace 100 años se sigue aplicando hasta el día de hoy, güey. Y su legado nos recuerda al final que más allá de las figuras míticas, la guerra contra las drogas es un ciclo que se repite con nuevos nombres y nuevas caras, pero con las mismas raíces profundas. La historia de la Nacha Jasso es, en última instancia, una lección sobre el poder, la resistencia y la inquebrantable complejidad de un problema que sigue marcando a México y al mundo. Legalicen las drogas ya. Pues ahí está la Nacha. ¿Cómo está, Ramfi? ¿Todo bien? Bien emocionado. Míralo. ¿Apruebas, Ramfi? ¿Aprobaste? Está bien contento, güey. Simón. Y pues a nosotros nos pueden seguir en todos lados como Leyendas Podcast. También me encuentran como Ningún Eduardo. A mí me encuentran como Brian the Machine. Me encuentran como El Va Diablo. Nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto fue palabra del Pablote. Y esa fue la Nacha Jasso, Ciudad Juárez. Y problemas sociales que no se acaban y nos tienen hechos la chingada. The number one. The number one. Y Ahí la anda, ajá. frontera más fabulosa. Ahí andamos. Bella del mundo. Hablando de fronteras fabulosas y bellas, Borre, vamos a ir a Tijuana, güey. Ah, sí, sí, sí. Vamos a estar allá en el Marco Me Disco. saludan a los tijuanenses. Marco Sí, Disco, güey, con el roaster. Rosteme mucho. Roaster. Ajá, así se llama, Rosteme mucho. La roasticería. La rosticería. Vamos a ir a insultar gente el 25 de octubre. Ahí están los boletos en las redes de el Marco Disco y no me acuerdo dónde más. Pero también está en mi página, en ninguneduardo.mx, está el link. Y en Mario López Capi. Y en lo que se meten en esas páginas pongan Don't Leave Me Halloween de The Real Antonios para amenizar todo octubre. Ajá. Entonces este fin de semana estás en Saltillo, ¿no? Sí, ¿Hay boletos? están los últimos, pero pueda que todavía alcancen boletos en Saltillo. Vamos a la Pre-Bruja Fest. Y si no, The Real brínquese. Antonios, ahí estamos. Ajá. Yo siempre he pensado que los eventos culturales no deberíamos de pagar, güey. Entonces sáltate, güey, al evento de Badía, güey. Al de nosotros no es cultural, entonces paga boleto, pero la música sí es cultura. Do it, yes. Bruja Fest. Nos escuchamos la próxima semana. Bye. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como @leyendaspodcast. Visita leyendaslegendarias.com para ver los show notes, comprar mercancía oficial y enterarte de nuestros eventos en vivo. Únete a nuestro Patreon o hazte miembro del canal de YouTube para tener acceso a contenido exclusivo y otras sorpresas.